para aquellas personas que dicen que nosotros solamente le tiramos a Álvaro Uribe Vélez, pero no decimos nada de Gustavo Petro. Entonces me gustaría que comenzáramos por aquí, y es, ¿quién es Gustavo Petro y cuáles son sus nexos con el globalismo? Lo que pasa que por qué, a mí me preguntan lo mismo, por qué ataca tanto a Uribe? Porque es que Uribe finge ser de derecha, Uribe secuestró la derecha. Ujú. Entonces hay que aclarar que el tipo no es de derecha, el resto de todo el mundo sabe que es un bandido. El cacas, le dicen, y es El un apodo cacas. cierto que se lo ganó. Se lo ganó, Se ¿no? lo ganó, es un bárbaro, ese tipo es un Co- gatillero, cochino. es un asesino, ese tipo es lo más podrido que existe en este país. Hago esta breve pausa para recordarles a todos ustedes que todos los días a las 8 de la noche, hora Colombia, voy a estar en mi canal de Twitch hablando sobre muchos temas interesantes que normalmente suelo tratar aquí en mi canal de YouTube. Así que si ustedes quieren ver todos estos contenidos en vivo y en directo e interactuar conmigo, pues síganme. Toda la información estará en la descripción de este video. Bueno, un saludo. Estamos ya en este momento en directo. Se supone que nos deben estar viendo. Por favor, confirmen en el chat. Es un gusto para mí estar de nuevo con Ricardo Puentes Melo, director de Periodismo Sin Fronteras. No es la primera vez que tengo la posibilidad de interactuar, de entrevistar, de charlar con el señor Ricardo. Es para mí un honor porque él ha aprendido muchísimo, que yo creo que cada vez que pasa algo así en Colombia, algo interesante, algo que se sale como de la fórmula o de las cosas que yo tenía como previstas para el país, siempre recurro al señor Ricardo porque él probablemente ya lo había pronosticado hace mucho tiempo, ¿no? Me pasó con Federico Gutiérrez, el candidato del uribismo, que yo pienso, trato de hacer cuentas matemáticas, que por allá hace más de 6 meses el señor Ricardo Puentes Melo lo dijo, ¿no? Que el candidato del uribismo no era María Fernanda Cabal, no era Oscar Iván Zuluaga, no era ninguno del Centro Democrático, sino que era Federico Gutiérrez, ¿no? Mucho antes Correcto. de la consulta que iba a haber dentro del propio Mm. Centro Democrático, nunca se me olvida, mire, yo lo estoy diciendo aquí delante de las personas que nos están viendo y esto será posteriormente subido a mi canal de YouTube. La persona que lo anticipó fue el señor Ricardo Puentes Melo. ¿Usted cómo hizo para llegar a esa conclusión? Pues parte de informantes, de las movidas que estaba haciendo Uribe, yo tengo muchos informantes muy cercanos a él, de las movidas que hacía en el Ubérrimo, entonces el resto fue deducción. Estaba citando a mucha gente, hablando mucho de Federico, lo presentó yo, el primer trino lo puse, entonces sí fue deducción, información más deducción, Uh además -huh, que conozco mucho a Uribe y mucho a la izquierda, uh -huh. entonces sé cómo actúan. Sí, muy interesante porque yo recuerdo que en su momento muy poca gente creyó, ¿no? Al día de Mm. hoy, a pesar de que ven el apoyo de Álvaro Uribe Vélez, el apoyo de la mayoría del uribismo, siguen negando que Federico Gutiérrez sea el candidato del uribismo, ¿no? Pero yo creo que es evidente, ¿no? Es evidente, o Es sea. obvio, sí, es obvio, es evidente. Y pues ya lo ha dicho el mismo Uribe, y es que Uribe estaba citando a los candidatos, yo no sé si María Fernanda, pero sí a otros de derecha, Uh -huh. y les estaba diciendo que había que unirse, había que reunirse con Federico, que el tipo era muy inteligente, que era muy querido, que tenía mucho conocimiento, se les estaba calentando ya, les estaba corriendo la butaca. Uh -huh. Entonces muchos entendieron ahí el mensaje. Sí, claro. Increíble cómo trabaja esta gente, ¿no? Bueno, tengo aquí una serie de preguntas y la idea es Señor. poderlas abordar lo más pronto posible. Como ya saben, yo tengo una entrevista publicada en mi canal de YouTube con el señor Ricardo Puentes Melo. Yo creo que hace como, no sé, 4 o 5 meses Tal que la vez. hicimos y hablamos de muchas cosas, ¿no? Entre ellas hablamos sobre el fenómeno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Sabemos abiertamente que Álvaro Uribe Vélez es de izquierda. Y ahorita, antes de entrar en esta conversación, una persona nos dejó una inquietud en el chat que también se me da a mí, ¿no? Y es por qué la afirmación de que Álvaro Uribe Vélez es maoísta. Yo estoy totalmente de acuerdo que Álvaro Uribe Vélez tiene nexos con el izquierdismo. El maestro de Álvaro Uribe Vélez, como lo comentábamos en esa charla y en esa entrevista, es Gerardo Molina, una persona que fue rector de la Universidad Nacional,
estudió en Francia en ideas totalmente revolucionarias, fue quien trajo el socialismo abiertamente aquí en Colombia, entre otras cosas que prácticamente se podían calificar como izquierdistas, ¿no? Pero ¿de dónde sale la afirmación de que Álvaro Uribe Vélez es maoísta? Bueno, eso está bien dicho ahí. O sea, él fue alumno y fue criado políticamente por, bueno, parte Samper, por supuesto, pero fue Gerardo Molina, y Gerardo Molina lo presenta con el resto de personas de la izquierda y les dice, según cuenta el libro de la oligarca rebelde, lo presenta ya a estos muchachos jóvenes de izquierda, les dice, les presento a Álvaro Uribe Vélez, el futuro de la izquierda en Colombia. Ahí empieza como la enemistad de muchos cabecillas de la izquierda con Uribe, pues celos, es entendible, y el muchacho entra ahí, obviamente ya patrocinado con dineros no santos. Eso viene en una próxima entrevista que tengo con Juan Carlos Posada, que está revelando muchas cosas. Lo que va a revelar la próxima entrega es eso, la financiación por parte de los Ochoa, incluso del mismo Pablo Escobar a la vida política de Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto, Pablo Escobar de izquierda, patrocinador del M-19, patrocinador incluso de las FARC, muy cercano a toda esta línea de López, incluso de Samper, aunque Samper les jugó mal la pasada y se lo traicionó con el cartel de Cali. O sea, eso es un... Yo esa entrevista que le hice a Juan Carlos hace años la guardé, no la volví a escuchar, porque yo pensé que el tipo no podía salir del país y lo iban a matar. Solamente, y ahorita que la estoy remasterizando, que le estoy subiendo a YouTube, yo la escucho y quedo aterrado porque son cosas que uno dice, qué podredumbre la que hay en Colombia. Qué podredumbre la de esta familia Uribe, eso es impresionante, el mismo José Obdulio. O sea, esto es una mafia absolutamente impresionante en la que nos ha gobernado y Fico forma parte de eso. Oficina de Envigado, o sea, como yo he puesto en Twitter, por donde se presione a la clase política sale pus, es asqueante eso. No, una de las cosas enigmáticas o más ilustrativas es, por ejemplo, que en gobierno de Iván Duque viaja a la China y visita la tumba de Mao, ¿no? Y le hace Sí. reverencia y todo eso, ¿no? Uribe estuvo antes, Uribe iba mucho a China. Alguien me recordó, yo no soy católico, pero tengo una amiga, Clemencia, que seguramente verá esta entrevista luego. Ella cuenta una cosa que para ella como católica ferviente, incluso un amigo suyo que me dijo ay, que yo era un hereje maldito y no sé qué más cosas, pero o sea, yo Sí soy lo vi. cristiano, pero no soy católico, ni soy protestante, ni de ninguna iglesia, a mí no me gustan las iglesias. Eh, pero me mencionaba Clemencia muy católica, muy de la Virgen María y todas esas cosas, que algo que no soportaban, que no iban a perdonarle nunca a Uribe, es que cuando se murió Juan Pablo II, cuando invitaron a los funerales, Uribe no fue. Uribe no fue, ¿no? Uribe se fue a la China. Entonces uno puede, bueno, yo siempre cuento de que José Obdulio cuando es elegido senador por el Centro Democrático, se comienza a ir a la China. Y yo, pero ¿dónde está José Obdulio? Y me decía Fernando Alameda y Rangel y todo, no, está en la China. Yo pensaba que José Obdulio estaba en la China, pues haciendo lo que hacen en la China, negocios. Entonces iba a traer un contenedor de bolitas de esas para las lavadoras. Yo no veía mucho a José Obdulio en esas haciendo negocios, pero dije de pronto va a hacer negocios allá. Pero no, ahora entiendo que iba a dar parte de victoria a sus compañeros maoístas. Uribe es maoísta. Gerardo Molina es maoísta, lo educa en el maoísmo, igual que a Petro. Petro es maoísta, Petro se educa con el libro rojo de Mao y tienen una visión, por eso Uribe es tan cercano al M-19 y a ciertos elementos de las FARC, que siendo de las FARC estalinistas, son más maoístas, como Iván Márquez y Timochenko,
Timochenko es más de esa línea maoísta que stalinista, aunque no lo puede decir públicamente porque la línea de las FARC es stalinista y stalinistas y Eso. maoístas se odian. Entonces, Uribe lo es José Obdulio, lo es toda esa gente que rodea a Uribe, y ahí entiende uno por qué Uribe se ha rodeado de esa gente siempre. No es que sea un tonto, que tenga un corazón grande, sino que es que son sus asesores. Y él traiciona a la gente de derecha a la que usa. El primer sacrificado, siempre se lo he dicho yo, fue Fernando Londoño y el mismo Coronel Plazas. Fueron los primeros sacrificados. Y ellos juran, yo creo que en su casa, y yo los quiero mucho, los estimo, pero yo creo que en su casa tienen altar a Álvaro Uribe. Sí. No se dan cuenta la traición de este tipo contra ellos, que destituyó a Fernando Londoño, lo envainó en mis problemas, y Plazas Vega terminó en la cárcel por perseguir a la mafia. Entonces, lo mismo no pasa con Ordóñez, que también yo creo que lo tiene como un pedestal, ¿no? Álvaro Uribe Vélez, ¿no? No, Ordóñez no es tanto. O antes. No, nunca. ¿No? No, Ordóñez es un tipo. Mire, yo redescubrí a Alejandro Ordóñez. A mí me molestó muchísimo, y él lo sabe, cuando acepta unirse a esa consulta del Centro Democrático, y luego le acepta la embajada a Duque en la OEA. Me molestó muchísimo. Yo pensé, se vendió Ordóñez, pero no, ahora entiendo que él se mueve. Cuando yo escribí el libro del homosexualismo, que le molestó tanto a Bermeo, el homosexualismo, una agenda globalista y su mafia en Colombia, todos los documentos que yo consultaba me remitían a Ordóñez. Y es un tipo que la tiene clarísima desde antes de nosotros, de que nosotros estábamos por allá pensando en quién sabe qué, y el tipo ya la tenía clara, sabía que la lucha era jurídica, que era la ¿cómo la llaman? Hace poco se la escuché a usted. Litigio estratégico. Litigio estratégico, sí. Litigio estratégico, él ya la tenía clarísima, sabía que el tema del globalismo, sabía que la ONU, lo que pasa es que en la época de él, eso sonaba, como digo yo, muy conspiranoico. Pero es real, la conspiración existe. Entonces, ahora entiendo que él se mueve a otro nivel, digamos, espiritual, y también lo entendí con la enfermedad de la esposa. Él terminó allá. Yo pienso que él sí fue a pedirle a la Virgen allá de Guadalupe, yo no sé de dónde. Él es muy católico. Muy católico y muy, ¿cómo se llama eso? Cuando siguen a una Virgen, devoto. Es muy devoto de la Virgen de Guadalupe, y yo pienso que le ha preguntado todo, y yo pienso que le preguntó lo de la OEA, y le sirvió muchísimo donde ellos estén en Colombia y sufran la enfermedad. Beatriz, la esposa, la señora de Ordóñez, se muere. Y allí por su cargo, porque está en Estados Unidos, pues ha tenido una atención maravillosa, y él está ahí haciendo su trabajo. Él no se ha plegado, ni nunca ha dicho, sí, estoy a favor de las causales del aborto, ni nada. Él está haciendo ahí y cumplirá su papel ahí, pero es un tipo para mí muy valioso y muy desperdiciado. Es una lástima. En él confiaría yo mi voto absolutamente. Yo también. Yo la verdad no lo valoraba tanto, sino hasta hace unos pocos meses, ¿no? Y me doy cuenta que lo que ha hecho, y por lo menos lo que también ha logrado en la OEA, es muy importante, ¿no? Es un bárbaro. Pero yo creo que también lo necesitamos aquí en Colombia. Yo creo que necesitamos a un Ordóñez en la política. Y por qué no, digamos, estarse codeando con candidatos presidenciales, ¿por qué no? Que yo creo que ese es del por qué digo yo que pareciera como que obedece también lo que dice Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Porque en su momento, cuando hacen también la consulta por allá en el año 2018 para las elecciones, en donde escogen a Duque por encima de él, por encima de Marta Lucía y demás, ¿no? Y uno dice, ¿cómo llegan a esa conclusión? Y cómo Ordóñez se da cuenta que están haciendo eso delante de él, no delante de sus ojos. A mí me lo hacen una vez, pero yo corto cobijas y chao. Es lo que pienso. En la misma campaña se lo hicieron. Le negaban la subida a gente muy cercana a él, y muy cercana incluso a Londoño. Le negaban la subida a la tarima para que Ordóñez hablara en público. O sea, le estaban cerrando el cerco. Trataban de
de callarlo. Pero el tipo es un monstruo, el tipo es un bárbaro. Y yo no soy católico, Ujú. Oiga, pero le digo pero algo, hay cosas que ahorita que se conoció que Gustavo Petro estaba intentando darle un indulto a todos estos corruptos que están en las cárceles por el carrusel de la contratación, y Ordóñez en ese momento era procurador y fue el que destituyó a Samuel Moreno. Por lo menos hay gente que, eso no lo dice Petro, ¿no? Porque también cuando Alejandro Ordóñez era procurador, también le hizo la vida imposible a Petro, ¿no? lo Día y noche, destituyó lo y a Piedad destituyó. Córdoba y un bárbaro, un tipo muy valiente, muy valioso, muy capaz. Es una lástima, es una lástima si no llega a tener un cargo importante, presidente, ya sea o ministro de algo en un gobierno de derecha, pero no, el tipo es un monstruo. Como le decía, me dijo él alguna vez que el que hablé con él, yo soy un protomártir. Y creo que tiene toda la razón. ¿Qué tal? Yo creo que va para allá. Dios quiera que ese no sea el fin, pero bueno. Bueno, tengo por aquí la primera pregunta hasta ahora. Y creo que ya hemos hablado algo y ni siquiera le he lanzado la primera pregunta, pero creo que es muy necesaria para aquellas personas que dicen que nosotros solamente le tiramos a Álvaro Uribe Vélez, pero no decimos nada de Gustavo Petro. Entonces me gustaría que comenzáramos por aquí. Y es, ¿quién es Gustavo Petro y cuáles son sus nexos con el globalismo? Lo que pasa que por qué, a mí me preguntan lo mismo, por qué ataca tanto a Uribe? Porque es que Uribe finge ser de derecha, Uribe secuestró la derecha. Ujú. Entonces hay que aclarar que el tipo no es de derecha, el resto de todo el mundo sabe que es un bandido. El cacas, le dicen, y es El un apodo cacas. cierto que se lo ganó. Se lo ganó, Se ¿no? lo ganó, es un bárbaro, ese tipo es un Co- gatillero, cochino. es un asesino, ese tipo es lo más podrido que existe en este país. Bueno, de lo más podrido, pero globalismo, pues en el libro que estoy ya próximo a publicar, ya casi tengo completo lo de la impresión, es, él fue educado para eso, fue educado, fue el tipo, eso sí, muy sagaz, el tipo muy, muy bandido, casi como Juan Manuel Santos. Y ahí entra mucho que ver el tema de los jesuitas. El tipo fue educado por jesuitas y precisamente se lo lleva a Lovaina un jesuita y un maestro que murió. Eso tengo el libro, no recuerdo ahorita cómo se llama, maestro de Lovaina jesuita y es el que Petro abiertamente y públicamente dice que lamenta muchísimo su muerte. Le esconden su prontuario, oculta su real fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento. O sea, los archivos se empezaron a destruir desde hace muchísimos años, desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez estaban destruyendo documentos de inteligencia. Yo tengo varios que no los quisieron quemar y me los regalaron a mí, los amigos de inteligencia, y, y ahí se muestra todo lo que hacía y cómo nació en el M-19, cómo entró a la edad como de 14 años, era un gatillero, un bandido, y está preparado para eso, está preparado para hacer una ficha más. El tipo es muy ambicioso, el tipo es un ampón. Cuando estaba alcalde, me cuenta alguien que trabajaba en una de esas empresas del distrito, que tenía una reunión porque ese alguien se negó a firmar alguna cosa, algún contrato que tenía que dar el acueducto específicamente, se negó a eso y armó reunión con los directivos del acueducto y estaba esta persona y cuenta que Petro se quitó los zapatos, como se quitó los zapatos y subió los pies por allá, encima del escritorio, así como un emperador, y mandó llamar a la de los tintos y tráigame aquí uvas. Entonces era con uvas así y comiendo uvas y haga esto y quite lo otro y écheme a ese y écheme al otro. Y un, un bandido, una persona absolutamente detestable, tirana. Y así va a ser como cuando fue alcalde, así va a ser como presidente. El tipo es un megalómano, es absolutamente detestable y va a ser, siempre lo he dicho, el próximo presidente de Colombia, a menos que ocurra un milagro. Eso es lo que nos está preguntando en el chat en este momento Mau5 y nos dice, ¿por qué prácticamente, yo se lo he escuchado también a usted en reiteradas ocasiones, que el señor de las bolsas, Gustavo Petro, es el ungido, la persona que va a ganar estas elecciones? ¿Por qué? Porque ese es el trato.
O sea, en el año 1997, lo he dicho muchas veces, se arma el mapa de lo que debe ser Colombia, lo arma Fidel Castro con Juan Manuel Santos. Ahí planean en el 97 las dos presidencias de Uribe, cuando todavía ni siquiera se conocía a ese tipo, y le regalan hasta el eslogan de mano firme y corazón grande, no sé qué, ahí sale. Dos presidencias cuando ni siquiera había reelección en el 97. La arman, describen cómo va a ser el gobierno de Pastrana, cómo va a ser el de Uribe, cuál viene, que es el gobierno de transición, que sería el de Juan Manuel Santos, y, y el de Duque, forma parte de eso, y luego tendría que venir ya la entrega total al comunismo, al comunismo, digamos, declarado, abierto, no soterrado como lo hace Uribe, sino absolutamente abierto. Entonces, ¿por qué? Porque así lo pactaron. Santos fue pactado, Duque fue pactado, Uribe fue pactado, y es pactado Gustavo Petro. Todos han viajado a Cuba a eso. Por eso Uribe, cuando fue elegido presidente, él invitó a Fidel Castro, sino que él no pudo viajar a su posesión, Uribe. Yo no lo vi hasta que no vi la carta, y le dedica en su discurso una carta a Fidel Castro Uribe, diciendo que es el gran adalid de la paz. Eso está publicado en Periodismo Sin Fronteras. El gran adalid de la paz, el pucha, Castro. Entonces, si uno no entiende que Uribe es maoísta, no puede entender ese tipo de deslices, así como lo ve uno. Pues el tipo está, o sea, ¿qué le pasa? De por qué actúan como actúan, ¿no? Sí, el tipo es así, el tipo es rebandido también. Entonces, Petro es el pactado. Por supuesto, Uribe traiciona hasta la mamá. Entonces, Uribe tiene su as bajo la manga, y si Santos le da papaya, porque Santos arma el asunto, y Uribe se convierte en el gran protagonista del tema, pero Santos es el que realmente lo arma, y Santos le quita el protagonismo a Uribe. Esa es la traición de Santos. No es una traición ideológica, sino de puestos y de protagonismo, pero Uribe está combatiendo con eso. Uribe está tratando de quitarle ese liderazgo a Juan Manuel Santos, y si puede, pues por supuesto a Petro, y volver a colocar su ficha para lo mismo. Pero el pactado es Petro. Pero por supuesto la carta de Uribe, su as bajo la manga, tratando de torpedear la cosa, es Fico, que va para lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bueno, muchas cosas que vale la pena comentar, pero yo creo que no podríamos avanzar. Lo que sí me gustaría es por lo menos mencionar algo muy corto. Es lo que usted dice cuando menciona que Álvaro Uribe Vélez ha cooptado a la derecha en Colombia. La Respondiendo secuestró. la secuestró. Mencionando, respondiendo a las personas que dicen que nosotros solamente le tiramos a Álvaro Uribe Vélez. Aquí lo que yo veo, el gran problema, que eso es la comparación, digamos, entre el sol y la luciérnaga, ¿no? Álvaro Uribe Vélez se podría comparar, digamos, al sol en cuanto a la intensidad o a lo que o a su recorrido, ¿no? Como ya se ha amalgamado aquí prácticamente que en Colombia, ¿no? Se ha atornillado. Y cualquier intento de poder responder correctamente a los enemigos de la patria, digamos, representa una luciérnaga, que su luz, pues, porque inicialmente está generando brillo, pues es eclipsada precisamente por el sol de Álvaro Uribe Vélez, es lo que yo veo, ¿no? Y en este caso pareciera que lo opaca e intenta acabarlo, ¿no? Lo que yo veo que pasa, por ejemplo, con John Milton o con otros candidatos que intentan, digamos, a responder especialmente de otra óptica al problema de un Gustavo Petro, y la gente de una vez empieza a decir es que no vale la pena votar por estos candidatos porque esos candidatos van a dividir el voto que iría para Federico Gutiérrez, ¿no? Va a dividir lo que el uribismo está planteando, ¿no? Entonces yo ahí me doy cuenta que esto es un error grande, porque está eclipsando cualquier respuesta que se esté dando desde otra línea, ¿no? Y que en este caso puede llamarse como una nueva derecha o una derecha de verdad. Sí, esa es la estupidez de la mayoría de los colombianos, que dicen voto por el menos malo. Entonces, con Federico vamos a tener socialismo, pero suave, chévere, bacancito, mientras nos recuperamos. Lo que decían con Santos y con Duque. Ahí suavecito, y tenemos 4 años para recuperarnos y rearmarnos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Son la misma cosa.
son absolutamente la misma cosa. Un gobierno de Petro y de Duque, digamos, ¿qué diferencia hay? Ninguna, salvo de pronto que Petro hubiera dicho expropiese directamente. Ujú. Pero Duque nos clavó, el uribismo nos clavó con impuestos, nos metió los desórdenes, todos esos muchachos muertos de la primera línea solamente para cumplir sus objetivos, eso es absolutamente criminal. Entonces, lo que va a pasar con Fico, la gente dice, votemos por Fico porque por lo menos nos va a aliviar 4 añitos, mientras miramos cómo nos organizamos y votamos por alguien de real derecha. Eso es tonto, eso es de ignorantes. Entonces, hay que votar por el mejor, no por el menos malo. Y si no hay nadie que le guste, pues voten en blanco. Pero para mí, por ejemplo, John Milton me parece un gran candidato. Puede ser el milagro, vamos a ver. Pero hay que votar por el mejor. Si vamos a seguir votando, nos van a seguir Clavando. hundiendo en el lodazal, claro. Sí, así es. Bueno, no sé si para usted la figura de Francia Márquez cambia un poco su receta, su diagnóstico con respecto a Gustavo Petro. Porque para mí, en lo personal, pienso que hay políticos más nefastos que Gustavo Petro, pero mucho más nefastos. Y yo creo que Francia Márquez es uno de ellos. Yo no sé si aquí tengamos un poco algo de diferencias, ¿no? Porque Francia Márquez, y yo solo, digamos, lo tenía aquí anotado cuando usted mencionó sobre, cuando hablamos del tema del globalismo y su reacción con Petro. Digamos, Petro, sí, en una de sus banderas ideológicas es el ecologismo, ¿no? Hablar de someternos a toda esta agenda climática, al alarmismo climático, eso ya lo tenemos claro. Esto no es algo de ahora, ¿no? Igual que Pero Fico. igual que Fico, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero Mm. ya empezar a hablar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que es algo que ha hecho, que ha incorporado Francia Márquez, yo no se lo he visto, quizás de pronto se me habrá pasado a Petro. Petro no creo que a ese nivel de ridiculez haya llegado anteriormente. Francia Márquez sí. Por lo tanto, yo tengo muchas más diferencias, digamos, con Francia Márquez. Creo que es la figura política más nefasta que ha pasado por la política colombiana, peor que Gustavo Petro, y yo creo que la fórmula vicepresidencial más la fórmula presidencial que representa a Gustavo Petro, yo creo que vendría a ser como lo peor que le ha podido pasar a este país. No sé si a usted, por lo menos, la figura de Francia Márquez, a usted le ha cambiado un poco su diagnóstico con respecto a Gustavo Petro y si lo equipara, digamos, a un Federico Gutiérrez, ¿no? Que yo considero que Federico Gutiérrez es lamentable, pero no creo que, por ejemplo, Lara, su fórmula vicepresidencial, esté al mismo nivel de degrado como lo es Francia Márquez. Pues la diferencia entre Francia Márquez y Lara es que Lara es más inteligente, o Uh sea, -huh. pero Francia Márquez no ni le quita ni le pone a Petro. En realidad es una figurita y una cosa que ponen las FARC como para, para, digamos, mover el voto en las regiones. El voto en las regiones va a ser muy seguidor de esta Francia Márquez, sin duda. Yo conozco el país, lo recorrí varias veces y la gente, cuando esta señora le dice que fue muchacha de servicio, eso es una maravilla, Uh -huh. sea verdad o sea mentira. Y la oyen así, negrita y hablando así pobremente, pero reivindicando el discurso y la cosa, van a votar por ella, seguro. Si los letrados, amigos cercanos a nosotros, dicen que hay que votar por el menos peor, ¿qué podemos esperar de la gente en el pueblo, de la gente en la provincia, de la gente, digamos, en las zonas más pobres de Colombia? Que para eso es que el Foro Sao Paulo ha empobrecido a nuestro país, para tener gente votando por Petro, por Francia o por el mismo Fico. O sea, ese es el objetivo, hacer gente ignorante para que voten por los mismos. Son la misma cosa, hay facciones, pero son la misma cosa. Yo Entonces creo que Francia no le quita ni le pone a Petro, hubieran podido poner a Polo Polo ahí, es igual, o sea, no va a pasar nada malo, ahora sí me hizo, absolutamente nada. ahora sí me hizo reír, esa estuvo buena. Sí, no, eso no, ella no es política, es una cosa ahí que pusieron para hablar. Pero ella sabrá de armas, de bombas, de emboscadas, y puede hablar de pronto a su gente en las regiones, en los lugares pobres, que le comerán cuento, con toda la razón,
porque es que a Colombia le han enseñado que los que la oprimen, los que la roban son los de la derecha, y eso no es cierto, eso es lo que está haciendo Uribe. Por eso pusieron a Uribe ahí, decir, el hombre es de derecha, entonces es un ladrón, es un bandido, es un tipo que sube los impuestos, que empobrece a la gente, que roba tierras, que mata gente con cianuro o con lo que sea, y esa es la derecha. Eso no es la derecha, es que el tipo es de izquierda. La derecha es Ordóñez, sin ninguna duda. Bien, yo creo que algo que me gustaría añadir es que Francia Márquez está subordinada ideológicamente a toda la agenda global. O sea, Igual que Petro, igual que sí, Fico. igual que Fico, sí, pero yo creo que ella tiene, digamos, o está más agudizada o es mucho más radical en sus postulados. Por ejemplo, con el tema del lenguaje inclusivo, yo aquí en Colombia jamás lo había escuchado a ningún político. Si le soy sincero, y que lo sostengo acá, no se lo había visto a ningún Es político. Y que ya llegar a ese nivel de ridiculez, de sostener eso y de intentar crear, por ejemplo, un Ministerio de la Igualdad, o por ejemplo, que ya ha sido premiada con el premio Nobel supuestamente del ecologismo, demuestra de que obviamente es una ficha más, pero yo creo que mucho más radicalizada porque ella es vehemente en sus principios. Yo, por ejemplo, cuando escucho, digamos, hablar a Petro o a Federico, que soy totalmente contrario a ellos, no lo veo como tan ensañado con el feminismo, con el tema de la ideología de género, con el tema del racismo, que un claro. problema, no, tan a ese Fico, punto. Por ejemplo, el discurso del racismo jamás lo he escuchado como un problema aquí en Colombia, en un país que es como 98% de mestizos. Jamás, pero ahorita se lo estoy escuchando o lo estoy escuchando en cada entrevista, cada vez que le dan voz a Francia Márquez. No se lo he escuchado nunca a Petro, nunca se lo he escuchado. yo se lo he escuchado a Petro ¿Sí? muchas veces, sí, claro. Hay gente que dice que yo estoy ensañado con Petro ahorita, no, Petro lo escribo desde los mediados de los noventas. Por ejemplo, hay un personaje sobre el cual escribí yo también mucho que se llamaba Kimi Pernía Domicó. Es un indio que desaparecen, quién sabe cómo ni Uh por qué, -huh. pero desaparecen. Y Petro arma un discurso muy importante en el Congreso, le da representante a la Cámara y dice que la derecha desapareció a Kimi Pernía por ser indio. Lo mató, lo asesinó, la oligarquía. Es su discurso de raza lo tiene, de ideología genérico, de género, Sí. absolutamente, absolutamente. Igual Fico, el Fico enarboló las banderas gays En su alcaldía, claro. en su alcaldía Uh -huh. y la gente, ay, no, eso no importa, eso no importa mucho. Aprueba el aborto, Ética del Hombre dice que no, pero pues que lo ha hecho. Y ahí están sus trinos y toda la cosa. O el Y la vicepresidente gente, Lara, ¿no? Que él dice que aún siendo médico nunca ha practicado un aborto, pero que respeta la sentencia de 355. Ay, exacto. Dios Y mío. además es del Partido Verde, que es M19. Es M19, o sea, ¿qué diferencia hay entre la campaña de Fico y Lara y la campaña de Petro y esta señora? Ninguna, esos son bandidos. Entonces la gente, no, porque es que Fico porque es el que dice Uribe. Eso es una tontería. Eso deprime, de verdad. Uh -huh. Yo le estaba mirando yo la entrevista que voy a sacar la próxima de esta, donde Posada habla de Uribe mucho y de su relación con los Ochoa y con Pablo Escobar y de José Obdulio y de la muerte del asesinato de Pedro Juan Moreno. Eso es para sentarse uno a decir, ya no quiero saber más nada de Colombia. Pero en serio, es una cosa asqueante, pero pues hay que seguir. Y más deprimente es ver la reacción de la gente. Uh -huh. Aquí leía yo en el chat, hay que votar por para que no suba Petro, por el amor de Dios. ¿En dónde estamos? Y supone que hay gente medianamente educada, Uh -huh. pero diciendo que hay que votar por el menos malo para que no se suba Petro. Porque no nos Es que jodan. ese es el cuentico, y eso también lo advertí yo. Dije, nos ponen a Petro, un bobo de 300,000 votos contra Duque, ¿para qué? Para que se suba esta ficha. Igual hubiera pasado si se sube Petro, no importa, pero lo encumbran a Petro para algo, para tenerlo presente para estas próximas elecciones. Ese es el negocio, ese es el pacto. Allá estuvo Duque, también lo advertí, en La Habana. Yo no sabía que había sido Duque, pero sabía que era alguien muy cercano a Uribe negociando ese ungimiento por parte de los Castro a nombre de Álvaro Uribe Vélez Uh -huh. y a nombre de Juan Manuel Santos.
y allá lo pactaron. Como a los 4 o 5 meses me enteré por fuente de inteligencia cubanoamericana que era Duque, porque publicaron por ahí que hacía Duque en La Habana. Bueno, entonces era él, Ujú. era él. Entonces, nos tienen ahí como tontos. Como tontos. Sí, nos tienen como Esto me tontos. lleva al siguiente punto y es, ¿qué nexos tiene Uribe y Petro? Porque según le he escuchado a usted o le he llegado a leer por ahí, no sé si estoy en lo correcto, hasta negocios tienen. Hasta negocios en común llegan a tener, ¿no? Claro, los Nule es el lazo que los une, y imagino que hay muchos más lazos mafiosos entre Uribe y Petro. No hay que olvidar que Petro, de los bandidos del M-19 que planea la toma al Palacio de Justicia, él no está ahí porque es que lo capturan antes, y él desde las cárceles, él planeaba hacer eso está en el libro también, se los adelanto, él estaba organizando un gran motín para acompañar la toma del poder por parte del M-19, entonces iba a ser una gran explosión en las cárceles. Entonces sus visitas a las cárceles ahora no es nada nuevo, Ujú. es algo viejo, es algo planeado. Uribe lidera, por orden de Pablo Escobar, el indulto en el Congreso al M-19, porque es que el que los estaba financiando era Pablo. Era Pablo. Entonces lo lidera Álvaro Uribe Vélez, saca adelante ese reindulto, digámoslo así, y salen libres estos bandidos. Dicen que Petro no tiene antecedentes penales, nunca fui condenado. Pues yo tengo los documentos, yo tengo esos documentos donde Petro fue condenado por terrorismo, por incendio, por asesinato, por todo, por unas cosas que son crímenes de lesa humanidad. Y a Uribe le importó un bledo, y no solamente los reindulta, sino que se los lleva a trabajar con él. Ujú. Él siempre estuvo rodeado desde la gobernación de bandidos, y por eso Pedro Juan Moreno le recriminó mucho a Uribe sobre la cercanía con José Obdulio Gaviria del Moir, bandido, que es el que le presenta a Pablo Escobar. Pablo es el enlace entre Pablo y Uribe, y Pedro Juan Moreno le recrimina y es asesinado. Y no les adelanto quién ordena su asesinato, pero estoy dando las pistas. Y lo narra aquí una persona que escuchó las conversaciones de los mafiosos de alto nivel. Bien, genial. Creo que eso va a estar muy interesante leerlo de su puño y letra. Esto me lleva a otra pregunta que tengo aquí anotada y que me parece también muy interesante porque se lo he leído también de su puño y letra y es, ¿qué pasó con los tratados de paz? Porque según tengo entendido, él no ganó en Colombia, pero no fue, digamos, Gustavo Petro el que hizo que aquí en Colombia se dieran o se llevaran hacia adelante los tratados de paz, se firmaran los acuerdos entre Santos y esta guerrilla, ¿no? Y según lo que le he podido leer y le he podido más o menos entender, es que Álvaro Uribe Vélez es quien llama a voceros del no a que puedan renegociar efectivamente el plebiscito, ¿no? Entre ellos está abiertamente Mara Fernanda Cabal, ¿no? Que ella acepta, y eso está públicamente ahí en algunas entrevistas donde ella lo cuenta, ¿no? De su propia, de ella misma, ¿no? Que efectivamente, por órdenes de Álvaro Uribe Vélez, ellos fueron a renegociar el no, y fueron a trabajar sobre esos acuerdos, ¿no? Claro. Y lo que yo también le he podido a usted leer por ahí es que efectivamente se dice que Santos traicionó a Álvaro Uribe Vélez fue porque el que quería ser el protagonista de sus acuerdos de paz era Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Sí, la traición de Santos es más por puestos que por agenda. La agenda de las conversaciones con las FARC y con el ELN venían desde el gobierno de Uribe. Eso es público. Eso uno puede encontrar videos de él siendo presidente donde dice que va a darles el indulto, que pagó de los congresistas, todo lo que hizo Santos. Entonces no es asunto de agenda, sino de protagonismo. Entonces Santos, que es el que idea la cosa del 97 con Castro, dice un momentico, el que se inventó la cosa fui yo, Uh -huh. y este señor no me va a quitar el protagonismo. Entonces vuelve y lo traiciona, se hace elegir, porque ese era el acuerdo, y ahí estuvo metido José Obdulio también, se hace elegir y no le da ningún puesto a Uribe. Entonces, uh, esos acuerdos estaban pactados. Uribe, que siempre acostumbra hacerlo, es un modus operandi, quiere ser el protagonista, y Santos no se lo permite. Entonces comienza como a molestar el tema de los acuerdos,
hacerse el que no sabe, perdón, pero sí sabía. Entonces comienzan a presionar a Uribe y le meten preso a su hermano. Y es donde Uribe dice, wow, eso es en serio. Entonces comienzan a hablar, entonces vienen los encuentros, viene la cosa, la gente se inventan el plebiscito, que yo lo publiqué también, y que fue un gran error. Dice los Castro que el plebiscito fue un gran error de Santos, porque no necesitaba ningún plebiscito, pero Santos quería legitimar el asunto ante el pueblo. Entonces, Uribe ya, también lo publiqué yo, comienza a ver que la cosa va por ahí, que va a ganar el sí, que ya lo anularon completamente, y entonces comienza a negociar el asunto. Entonces dice, suélteme a mi hermano, y Duque en realidad es ficha de Santos, no de Uribe, y Santos y de las FARC y de Castro. Y Entonces, pero claro, entonces, pero no podría haber sido elegido si Uribe no dice, si Uribe no lo señala. Entonces comienzan a hablar con Uribe y Uribe dice, listo. Entonces me acepto, por eso viaja Duque a La Habana, Uribe lo manda como emisario, se están carteando, se reúnen también en Miami con gente de Castro, y lo designan. Y a medida que se iban dando pasos, yo hice un paralelo, iban dando un paso de aceptación de Duque y algo pasaba en beneficio de Santiago Uribe, del hermano de Álvaro Uribe. Lo sacaban, le quitaban el proceso, lo dejaban en libertad por lo que sea. Algo pasaba beneficioso. Entonces, el plebiscito fue un error de parte de Santos y pasó algo que nadie pensó que podría pasar, que era que ganara el no. Yo pensaba que iba a ganar definitivamente el sí, pero el no ganó. ¿Por qué? Porque la gente sale masivamente a votar. Entonces fue imposible hacer el fraude. Yo digo que publiqué una cifra como de 3 o 4 millones de votos a favor del no, que obviamente con los fraudes y la cosa quedaron como en 2.000 o algo así, yo no sé cuántos votos la diferencia, pero el asunto fue absolutamente abrumador. Cuando gana el no, Uribe llama a Néstor Humberto Martínez, lo cuenta él, y le dice, dígale a Santos que no vaya a sacar su discurso de la derrota, que el proceso de paz sigue. Eso lo cuenta Néstor Humberto, porque Santos ya estaba redactando, porque él había quedado renunciar. Tenía que Santos, renunciar, es que tenía que renunciar. claro, y él se comprometió a eso y seguramente lo hubiera hecho. Pero entonces Uribe le dice, no, tranquilo, el proceso de paz sigue. Cuando él viene a Miami, yo vivía en Washington, yo viajé a Miami y le pregunté abiertamente, ¿cuándo se va a exigir la renuncia de Juan Manuel Santos? Él estaba reunido ahí con Marco Rubio, otro ficha de Soros, con Iliana Rosenthal, gente, Dios mío, del estilo de él. Y le pregunté públicamente y me dijo, no, doctor Ricardo, es que el compromiso fue que esto seguía, que hay una reformita. Le dije, un momentico, es que, presidente, no es no. No. Colombia votó no y es no, no reformitas, sino no acuerdos. No, el tipo estaba muy embollado con eso, pero nos traicionó a los colombianos. Vendió el no, entonces armó la reunión allá, el pacto de Río Negro, donde viaja, estaba Juan Gómez Martínez, supuestamente derecha del colombiano, y ahí hicieron sus negocios y sus cochinadas. Claudia Bustamante lo cuenta María Fernanda Cabal, y nos fregó, y la gente sigue. Que obedecen, ¿no? Todos ellos Sí, obedecen. sí, Ciegamente. y armó reunión allá en la casa de Nariño con Santos, a la cual fue Alejandro Ordóñez, y fue el concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez. Marco Fidel, hay que decirlo, fue el único que se opuso a hacer acuerdos con Santos. Ordóñez cedió ahí, y yo le pregunté a Ordóñez porque dijo, pues tenía uno por este lado, Duque, y tenía el otro por este lado, que no me acuerdo quién era, creo que Rafael Guarín, y es que a mí me embolataron. Dijo, Ahí, ahí es donde yo digo, o sea, pareciera como que en los casos en donde se ha necesitado, ahí por ejemplo en este,
se ha dejado convencer del uribismo. Y yo creo que eso es un grave error. En cambio, por ejemplo, Marco Fidel Ramírez, según lo que tengo entendido, también escrito por usted mismo, Marco Fidel Ramírez dio el no y no, porque Y no, y precisamente no. leyendo los tratados de paz se dio cuenta que estaban muy permeados con ideología de género, ¿no? Y con Mm, abortismo puro y duro. sí, no, y no me dijo, Colombia votó no, y no es no. No vamos a negociar lo que no, dijo Marco Fidel, y ahí se sostuvo. Entonces, pero bueno, Uribe maneja sus cosas y sus chanchullos y quién sabe qué más les ofreció. Y se fueron allá a tomarse la foto con Santos y luego viene el Pacto de Río Negro, donde se reúne Juan Manuel, se reúne ya y negociaron todo. Entonces dijeron, viene Duque, entonces Duque va a hacer. Ujú. Y negocian la paz y que me digan que Uribe es de derecha, no, Dios No mío. sabe, o no, lo peor de todo, yo creo que eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? De que dicen que Federico Gutiérrez es de derecha o que usted vota por Federico Gutiérrez porque vota por el candidato de la derecha y Federico Gutiérrez está lejos de ser un candidato de la derecha. Aparte, que me gustaría, digamos, poder ahondar un poco con respecto en el tema de que Federico Gutiérrez es un globalista más, ¿no? Y es abiertamente globalista. No sé si usted está enterado, obviamente debe estar enterado y las personas que nos están viendo en este directo, que por cierto les agradezco a las más de 30 y pico personas que nos están viendo, 43 personas que ya nos están viendo aquí en Twitch. Les agradezco mucho porque esa es una red social nueva. Les agradezco mucho que me sigan, que se suscriban. Y ya saben, todas las noches voy a estar aquí en directo a través de mi canal de Twitch. Que Federico Gutiérrez, mientras fue alcalde, le abrió el paso al Foro Económico Mundial, junto con Iván Duque, para que allí, en la ciudad de Medellín, se celebrara dicho evento que es abiertamente globalista, ¿no? Es decir, por ejemplo, este libro que yo tengo aquí en la mano es escrito por el director del Foro Económico Mundial. Toda la agenda, el gran reinicio es aquí, sale de aquí, publicado unos 3 o 4 meses después de que la pandemia bueno, llegara hasta los confines del planeta, ¿no? Ya este señor tenía una agenda de respuesta a través de políticas públicas de cómo responder no solamente en el campo médico, porque esto no es nada relacionado al temas médicos, temas netamente políticos y económicos, que les dice a los países, ustedes tienen que hacer esto, aquello y lo otro, y todos los países, que en este caso, con Iván Duque y con Federico Gutiérrez, pues dijeron, sí, vía libre, semáforo en verde para que personas como estas vinieran a imponer nuestra esa agenda, ¿no? Sí, sí. No, Federico es globalista, está el Foro Económico Mundial y además también está mencionado en reuniones que hizo Soros en Medellín por medio usando el litigio estratégico, la Corte Constitucional, etcétera, etcétera, con la agenda abortista y con la agenda gay. Entonces, eh, decir que el tipo no es globalista ni que es de izquierda, pues es desconocimiento absoluto y total. Pero la gente quiere creer cualquier cosa que les produzca ¿cómo se llama? Tranquilidad, Una tranquilidad, una tranquilidad momentánea. Tania. Entonces, por ejemplo, aquí lo publiqué yo en el libro del homosexualismo, una agenda globalista. Voy a leer ese parrafito. Dice, el gobierno de Iván Duque, quien es conocido partidario del aborto, el matrimonio gay, la adopción por parte de parejas homosexuales y cuyo padre era un vehemente homosexual, el papá de Iván, hizo acto de presencia en este cuento que le estoy contando de la Corte Constitucional, donde magistrados y jueces se reunieron para, para hacer en el 2019, para él se llamaba Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, que venía funcionando desde hace más de 20 años y se reunieron con ONGs, se reunieron con la Fundación Ford, con los Rockefeller, con la gente de George Soros. Asistieron 400 magistrados, todos pagos por George Soros, hospedados en hoteles de 5 estrellas, con escoltas, tours, acompañantes sexuales, celebraciones, comida, bebida sin límite. El tema principal era la legalización del aborto y lo que llamamos el litigio estratégico, y todos los expositores se dedicaron
a promover un esquema jurídico para que las parejas homosexuales, por medio de tutelas, obligaran al Estado colombiano a disponer lo necesario para, para defender ese tema de la ideología de género. El evento lo inaugura el alcalde Federico Gutiérrez. Y siguieron el fiscal encargado, luego Fernando Carrillo Flores, otro homosexual que era en ese momento el procurador general, cómplice de la fuga y los asesinatos cometidos por Pablo Escobar, bueno, etcétera. Hubo mucha gente ahí metida que eso es una porquería. Entonces decir que Fico es de la derecha, pues chupen si quieren votar por él, pues sigan comiendo de lo mismo. Eso ya fatiga, a mí cada rato me escriben y me buscan, digamos, como el debate de que demuestre que Fico es de izquierda, no, demuéstreme usted que es de derecha y ya, pues, lo que hizo. Entonces, por ejemplo, ahí la gente se confunde, es que no, pues es que es de derecha 90% y de izquierda 7% y 2% abortista. No, hombre, el que apoye el aborto, el que apoye el matrimonio homosexual y toda esa ideología es de izquierda, no es de derecha, punto. Podrá ser otra cosa, pero la derecha no es. No, no es. No es un tipo que tenga valores, una persona que tenga valores cristianos. Entonces, pues quieren votar por eso, voten. Yo digo, por ejemplo, que se le puede decir a esta persona que bajó la bandera LGBT y colocó de nuevo la bandera de Medellín, la bandera de Antioquia, que Federico Gutiérrez al día de hoy es el candidato supuestamente de la derecha. ¿Qué se le puede decir, digamos, a esta persona que si se sacrificó por bajar la bandera y colocarla y volver a realzar los símbolos patrios? Y decirle así de frente, mirándole hacia la cara y diciendo, mire, es que vamos a votar por Fico porque Fico es de derecha, es que el candidato que va a detener a la izquierda en general. Imagínese uno llegarle a esta persona con ese, y él sabiendo que fue reprendido por Federico, ¿no? Esa persona está votando hoy por Federico Gutiérrez. ¿Sí? Claro, ese tipo es supremamente, es un uribista recalcitrante. Yo lo conozco, pues no personalmente, pero sé quién es. Y el tipo es lo que diga Uribe. Entonces, si tiene que ir a ponérsele en cuatro allá a Federico, pues lo hace. Y no me acuerdo el nombre de él. Pero el tipo va a votar por Federico. Eso no importa, no importa. Ya. Ahora, ¿usted qué cree en un eventual gobierno de Federico Gutiérrez? ¿Podrá él detener el vandalismo y el terrorismo urbano convocado por Gustavo Petro? Digamos, ¿qué pasará cuando las ONGs de, por ejemplo, los Vivanco, la de Temblores, la de la ONU se manifiesten porque el SMAT está intentando colocar orden en las calles? ¿Cree usted que Federico Gutiérrez podrá, digamos, colocar las cosas en su sitio? Pues no lo hizo Uribe, no lo hizo Duque, menos lo va a hacer, no lo hizo Santos, menos lo va a hacer Federico. El tipo es de la agenda globalista y la idea es quitar el SMAT. Y lo va a quitar. Además, esa oficina de Envigado. ¿Qué violencia va a poder parar la oficina de Envigado? Eso es mafia, y es mafia del EPL, mafia maoísta, hay que decirlo. Porque toda la gente del EPL, que se volvieron cabecillas de los paramilitares y que integran mucho de estos de la oficina de Envigado, que la dirigen, son maoístas. La gente cree que es ultraderecha. No, son maoístas. Entonces, señor. Aquí nos dice Mau 5 en el chat, años luz de un Bukele. No sé si ha podido contemplar lo que ha hecho Nayib Bukele del Salvador, por ejemplo, respondiéndole a las ONGs, ¿no? Es decir, yo creo que eso es algo tan importante en Colombia, es decir, yo creo que debe ser un punto esencial para un candidato que diga encarnar los principios de la derecha, ¿no? Efectivamente, ¿cómo le va a responder o cómo va a actuar con respecto a las ONGs en Colombia? Porque esta gente al día de hoy no tiene ninguna regulación. Ellos pueden actuar impunemente aquí en Colombia y hacen y deshacen y le venden al mundo ideas totalmente erróneas o afines a una agenda global o afines a una agenda que no es precisamente la agenda patriota, una agenda de derecha, una agenda conservadora, por llamarlo en algún caso, de esa forma, ¿no? Sí. Bueno, eso, yo no sé, yo vuelvo a decir, Colombia, a menos que se elija John Milton, por Dios, yo le pido a Dios que suceda ese milagro de alguna manera. Pero nada que despega, no sé usted qué opine, porque no lo he visto. Es que las encuestas no son muy fiables. Esas encuestas que eligieron a Duque
esas encuestas que eligieron a Santos, yo no le creo mucho a las encuestas. Claro, miden la opinión de la gente, ahí es donde comienza a decir, uy, no, es que el primero está Petro y el segundo está entonces Fico, entonces hay que votar por Fico. Sí. Pero pamplinas, eso es una idiotez. Entonces, yo he visto que la candidatura de John Milton ha crecido muchísimo, muchísimo, y espero que suceda algo. Pues yo también espero Dios que quiera. suceda algo porque efectivamente veo en otros candidatos el enemigo, o sea, los contrarios especialmente, es decir, defienden cosas que no deberían ser defendidas. Pero Claro. con John Milton Rodríguez, exceptuando algunas cosas, no sé usted qué opine con respecto a la intención de John Milton de negociar con el ELN, ¿no? Hay muchas Yo le personas, pregunté, déjeme terminar aquí, me parece esto muy importante porque también me gustaría responder a las personas que ven en esto como un lunar, y yo la verdad no lo veo tan así. Yo creo que uno puede negociar con el ELN si el ELN, así como lo ha dicho John Milton, muestra signos de querer negociar y dejar las armas y efectivamente arrancar por ese lado. Es decir, yo antes que cualquier otra cosa soy cristiano y sé que como enseñanza de Cristo que uno tiene que, bueno, si alguien en realidad se muestra como que está arrepentido por sus acciones, uno debería poderle, digamos, por lo menos poder hablar con ellos, ¿no? Creo que la intención de John Milton va por ese lado, ¿no? sí, él lo dijo, a menos que entreguen sus rutas, que entreguen los secuestrados, que Eso, confiesen sus delitos, pero eso no va a pasar. A mí no me gusta esa propuesta de John Milton, no me gusta, ¿no? entiendo su buena intención, no me gusta, a mí, váyanse para la cárcel, o sea, tienen que pagar por sus delitos. No estoy hablando de sacar y ir a fusilarlos a todos, a menos que haya la pena de muerte, pero son bandidos que no se han arrepentido, son bandidos que jamás se van a arrepentir, tienen que irse para la cárcel o ser dados de baja, punto. Uh -huh. Entonces, ese sentimiento cristiano es para la gente que se arrepiente. Sí, Entonces, pero la gente que se arrepiente no es que vaya a quedar impune, tiene que pague, pagar, pague, claro. pague sus delitos. O sea, si está tan arrepentido, pues tenga aquí la Biblia, hermano, y léala, pero váyase para la picota, para donde sea, hermano. O sea, pero no nombrar los senadores, embajadores y todo esto que ha hecho el uribismo, me parece bárbaro. Uh -huh. No creo que tampoco le pueda dar para atrás a los tratados de paz con las FARC, ¿no? Tratados de paz Sí entre se puede, comillas. sí se puede, Pero yo, por sí ejemplo, se a John puede. Milton no lo veo como con esa intención, ¿no? No, no, él no tiene esa intención. Él tiene la intención como de dejemos esto ahí y sigamos adelante. Pero sería una Pero sí maravilla de se puede. pronto. Pues claro que se puede, Y claro que se porque puede. según tengo entendido está vetado por organismos internacionales, otra vez, Y, que están... y pues Claro, nos salimos de esos organismos internacionales. Es que eso es el globalismo. yo estoy de Y lo acuerdo. primero, lo primero que hay que hacer es salirnos de esa cobertura, salirnos de ese esclavismo a estas grandes ONGs internacionales, entre las cuales está la ONU, que por qué tienen que venir a decir lo que pasa en nuestros países, en cada país particular. Estamos entregándole nuestro poder a estos grandes entidades globalistas, y no puede salirse de ahí. Lo que iba a hacer Trump, que alcanzó también a echar para atrás algunos acuerdos. Por supuesto, hay mucha presión, Eso es lo que pero, yo pero, veo. pero una persona que quiere puede hacerlo. Simple, es simple. Entonces, ¿quién le abre la puerta a Human Rights Watch, a Vivanco en Colombia? Uribe. Uribe, Y les quitó el fuero a los militares. Es un bandido. ahora que para allá iba, ¿no? Yo tengo Sí, aquí escrito, ¿no? También se lo he escuchado a usted, ¿no? Y es efectivamente la realidad, ¿no? Es decir, a los paramilitares al día de hoy se les ha aplicado la condena y están en este momento en Estados Unidos, ¿no? Pagándola. Pero con los guerrilleros de las FARC están en este momento, uno militando, traqueteando, y por el otro lado metidos en el Congreso, ¿no? Entonces, sí. esto no dado efectivamente por Petro ni por la izquierda, sino dado por Álvaro Uribe Vélez, por el uribismo como tal. Entonces uno dice, es que, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque aquí parecerá que nos están viendo la cara de pendejos. O sea, estamos viendo con nuestros propios ojos que la supuesta derecha está gobernando como si fueran de izquierda, y aquí la gente le sigue comiendo cuento, ¿no? Yo vi un documental, hace poco lo vi, de Diomedes Díaz, y recién había muerto Freddy Rincón, y la gente, ¡ay, Freddy, Freddy!
un tipo que le lavaba dinero a la mafia, enredado con todo suerte de bandidos. Yo creo que murió, espero no equivocarme, o espero equivocarme más Espera bien. equivocar. Yo pienso que en la camioneta iban bandidos, por eso huyeron. Quién sabe con quién andaba el negocio. Me vi el documental de Diomedes. Hombre, semejante bandido criminal degenerado y adorado por la gente y la Corte Suprema sacándolo libre porque no sé qué, muriendo como un héroe este ampón. Ese es Colombia. Eso es Colombia, adorando bandidos. Ujú. Los colombianos, nosotros nos gusta que se haga la trampa, que se coja el atajo, que se vada la justicia. Eso es Colombia, eso es falta de valores morales absolutos cristianos contenidos en las escrituras. Eso es lo que por lo menos se ha tratado de frenar en Estados Unidos. Aquí puede hacer Diomedes Díaz, pero si asesinó y esta es la cosa, va para la cárcel. Ujú. No, En Colombia no. En Colombia Uribe, Diomedes, Freddy Rincón, le hacen altares y la gente puede estar comiendo de la que sabemos en sus casas sin tener con qué hacer un mercado diario. Se subió la papa. Ay, pero es que la papa hace daño y la papa no es tan... Por Dios, por culpa de la guerra en Rusia, ¿no? Le están echando la hágame el culpa a favor, Putin. le echaron la culpa al COVID, se acabó el COVID, entonces ahora que Ucrania, Ujú. por el amor de Dios, que son indigentes intelectuales, y perdón la franqueza, pero aplaudiendo que se subió la papa, aplaudiendo que se subió la carne, que se subió la bandeja de huevos, porque este señor, el uribismo, es que, mire, yo lo publiqué hace 2 años y pico, un documento del ELN, me lo pasó inteligencia, dijo, vamos a tener, hay que aprovechar la coyuntura que debe salir del gobierno como una nueva reforma tributaria que enardezca la clase trabajadora y para salir a las calles. Eso hizo el uribismo. Clavó con la reforma tributaria hasta lo que no hay que clavar y pues obviamente que la gente sale emberracada a protestar. Por Dios, estos muchachos entregando su vida, jugándole el juego tanto al uribismo como al otro lado, haciéndose matar por un poco de bandidos que están jugando con sus vidas, eso me parece denigrante, me parece asqueroso. Pero eso es lo que está sucediendo hoy en Colombia. Y yo no digo que esos muchachos eran bandidos, esos muchachos son gente que ha aguantado durante generaciones hambre, como John Milton la aguantó. Es que dices que hermano, me decía John Milton, hay que darse cuenta de lo que es andar con los zapatos con aire acondicionado rotos, sin tener con qué comer, para que está, y no ves la gente allá de arriba robándose la plata, eso indigna. Ujú. Y a eso es lo que han llevado los colombianos. Por ejemplo, nos posee aquí el Rayo McQueen en el chat, que esa es la herencia de Pablo Escobar, adorando bandidos, ¿no? Pero no solamente aquí en Colombia, por ejemplo, también con Maradona, ¿no? Allá en Argentina también pareciera que la degradación moral está muy presente, ¿no? Y no solamente se diría que la región, sino casi que en el mundo entero se muestran ídolos cuando no debería ser así, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, en el caso de Disney o en el caso de estrellas de cine de Hollywood, que son abiertamente abortistas, abiertamente progresistas, abiertamente alineados con la agenda global y los muestran como si fueran héroes, ¿no? Y la Eso, gente come cuento. eso forma parte de la cultura nuestra en Hispanoamérica, adorar bandidos. Entonces, Robin Hood lo traemos, claro, es una cosa anglo, pero lo traemos aquí, wow, Robin Hood. El uribismo bautizó a Pablo Escobar como el Robin Hood colombiano. Entonces el tramposo, el que le saca el cuerpo a la ley, el que evade, están todos estos grandes zampones desde la época de la violencia, este tipo paisano de la gente de mi familia de Puente Nacional, se me va. Bandidos como el Ganso Ariza y el otro, que, que, que eran leyendas, porque mataban policías, porque hacían el corte de franela, yo no sé qué más, ¿qué es esto? Y con eso se criaron nuestros padres, con eso nos criaron a nosotros, con eso nos fuimos educados desde los púlpitos de las iglesias, los mismos curas, los mismos obispos diciendo que Pablo Escobar era un gran héroe. Omar de Coveñas, decía el García Herreros,
diciendo que el tipo era un chévere. Decía Castrillón, otro cardenal, que la plata de los narcos era santificada cuando entraba a las arcas de la iglesia. Eso somos, eso somos. No tenemos unos valores morales absolutos derivados de las escrituras, sino de lo que opinen los líderes religiosos, los líderes políticos, los líderes de la educación. Entonces le creemos a las personas, pero no le creemos a Dios. Por eso hay personas como Ana Fernanda Cabal, que tiene muchas ideas de derecha correctas, pero no, pues si la Corte Constitucional dice que está bien matarlos a las desde las tres causales, pues sí, está muy bien. Entonces, entre ese día, la semana 21 y la semana 21 más 1, entonces ya es delito. ¿Y por qué la semana 21? No. O sea, ¿qué diferencia hay entre matar a un bebé de 2 meses de gestación a uno de no sé cuántas 20 y pico semanas? Ninguna. Pero esa es la relajación moral, la indigencia moral y mental de nuestros líderes. Entonces, eso es lo que pasa. Que no, lo dice la Corte. La Corte Constitucional. La Constitución del 91. Hay una máxima, Santiago, que es obedecer a Dios antes que los hombres. Por eso está el derecho a la rebeldía contemplado dentro de esos valores fundamentales contenidos en las Escrituras. Si algo de lo que nos tratan de imponer los abogados, los jueces, los magistrados va en contra de la ley de Dios, de la norma moral cristiana, pues no debemos obedecerlo, entre la rebeldía. En Colombia estamos adorando a un Simón Bolívar, tenemos estatuas de Simón Bolívar en todas las plazas, semejante bandido, bandidazo, por aquí tengo semejante matón, semejante tipo o a Santander, tan torcido. Bueno, pero además a Bolívar, eso, ni en Venezuela hay tantas estatuas de Bolívar como hay en Colombia. Tipo que violaba niñas, pedófilo, ladrón, una cosa, y ese es el héroe nacional. Un peón de Inglaterra, pero bueno. Total. Por aquí tengo otras 2 preguntas que no quisiera acabar este directo sin poder tocarlas. Le quiero preguntar por Enrique Gómez Martínez y Salvación Nacional. No sé usted qué opine con respecto a este personaje y si puede, digamos, representar un voto por él, puede llegar a representar un malestar por el uribismo. No sé si puede ser interpretado de esa forma. Como no entiendo. Sí, es decir, usted vota por Salvación Nacional porque usted prefiere, digamos, darle ese voto a él que dárselo al uribismo porque considera que el uribismo es lo peor que existe y por lo tanto no va a votar por Federico, sino que va a terminar votando por Enrique Gómez como protesta efectivamente al candidato que nos quieren meter, ¿no? Bueno, Enrique Gómez aprueba las 3 causales del aborto, entonces ya de plano para mí ya no es un buen candidato. Aprueba el tema de la legalización de la droga, porque es que eso ya está, entonces no hay que meternos con eso. Increíble eso, ¿no? Aprueba la ideología de género, no, pues ya eso, ahí no peleemos tanto con eso. El tipo es liberal, igual que su tío Álvaro Gómez Hurtado, el tipo Álvaro Gómez era un liberal. Y ellos se venden ellos se venden como conservadores, ¿no? Aunque obviamente en principios uno podría discutir que el conservador es un liberal solamente que moderado. Digamos. Este tipo de liberalismo de relajación moral, que no es otra cosa, y volvemos al tema, ¿a quién lo obedezco yo? ¿A la Corte Constitucional, a la Constitución o a Dios? El tipo debería decirlo, pero lo que está diciendo John Milton hace poco, no vamos a aceptar eso bajo ningún punto de vista. ¿Y cómo? Pues no lo aceptamos, pues la cambiamos, es simple. Pero Enrique Gómez, lástima. Yo pensé que como hijo de Enrique Gómez, ese sí bien conservador, Enrique Gómez Hurtado, más conservador, pues total, yo creo que casi como Laureano, porque Álvaro Gómez sí le salió muy, muy liberal, un tipo muy inteligente. Ajá. Pero conservador Enrique, pero de sus hijos... Y Laureano pues, también, ¿no? Sí, Laureano. Pero Miguel, santista. Enrique, va para la misma cosa. Rafael, que es un tipo que también la tiene clara. Lástima, Rafael. Yo creo que en este caso, no sé, yo lo interpreto de esa forma. Yo creo que un voto por Enrique Gómez puede ser interpretado de esa forma. No porque, y en el caso, por ejemplo, de que no es vehementemente contrario a las 3 causales, aún así yo he visto que se ha rodeado de personas totalmente prohibidas y que han luchado aquí en Colombia, por ejemplo, a favor de la vida, ¿no? En contra de las 3 causales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que, digamos, se puede trabajar por ahí en algo, ¿no?
Yo Pero, le puedo encontrar lunares a Enrique Gómez, como también se los he encontrado, digamos, a John Milton, aunque en orden de prioridades, considero abiertamente que John Milton es un candidato más prolífico, un candidato más afín, ¿no? claro, John Milton defiende, o sea, no hay un valor cristiano que diga no hay que negociar con el ELN si no se arrepienten. O sea, yo dudo que se arrepientan. Yo no creo. O sea, es imposible. Esa gente no tiene ese camino abierto del arrepentimiento ni lo va a encontrar jamás. Son sicarios, son de lo peor. Él, él, él está interpretando erróneamente, a mi juicio, el tema de la misericordia cristiana. Ujú. Pero es que otra cosa es lo que hace Enrique Gómez de estar a favor del aborto. Ahí ya, ¿de qué está hablando? Estar a favor de la ideología de género. O sea, ¿qué es eso? ¿Eso es ser de derecha? ¿Eso es tener valores cristianos? Yo no creo. Sí, pues bueno, yo creo que ahí se puede hablar y se puede debatir un poco, pero bueno, tengo por aquí otro punto que también me parece muy interesante y es Rodolfo Hernández. Por ahí le he escuchado a usted y lo ha relacionado con José Obdulio Gaviria, ¿no? Que te han tenido negocios y demás. Yo estoy totalmente convencido y tengo argumentos del por qué digo lo que digo. Rodolfo Hernández es izquierdista abiertamente. Él ha dicho que es feminista y él ha dicho que uno de sus ideólogos de cabecera es Enrique Dussel, el padre de la filosofía de la liberación, nada más ni nada menos. Es chavista, es un izquierdista en Hispanoamérica, diría yo, vivo, es el más conocido de todos, ¿no? Pro aborto también, abiertamente. Así que, obviamente, Rodolfo Hernández está más de ese lado que de este, ¿no? Y si a eso le agrego, ¿no? Yo creo que en este punto eh, puedo concordar con muchas personas y es que la lucha contra la corrupción es una bandera de todos, ¿no? Es una bandera de que prácticamente no conoce como aspectos o de líneas ideológicas, ¿no? Así que usted efectivamente hablar en contra de la corrupción o por ejemplo hablar a favor de la seguridad, esto no lo hace usted necesariamente de derecha, ¿no? Tampoco de izquierda, eso desde todos los lados usted puede hablar desde de eso, ¿no? Sí, Rodolfo es un tipo de izquierda, eso está muy claro, y él dice que si él nos ha elegido, su candidato es Gustavo Petro, es la ficha de José Obdulio, es el candidato de José Obdulio. Hicieron muchos negocios cuando él era alcalde, tenía muchos negocios con el uribismo y también con Petro al mismo tiempo, o sea, todos son la misma bandola. Eh, el tipo es pro ideología de género, pro aborto, pro todo lo que la derecha, en palabras de ustedes, pues para mí es cristianismo y humanismo, no, son las dos grandes corrientes, pero, pero el tipo es absolutamente del otro lado. Entonces, ¿por qué habla duro? Porque dice que le va a dar plomo. Yo he conocido guerrilleros también muy bravos, que dan plomo y toda la cosa. Entonces, eso no significa nada, absolutamente nada, pero la gente piensa que porque hizo. Uribe lo respaldó, José Obdulio, por supuesto, es el candidato de Obdulio, pero Uribe lo respaldó y en una época Rodolfo decía claramente que agradecía el apoyo de Álvaro Uribe Vélez y de José Obdulio. Entonces, eso cabe en un solo costal, todos esos candidatos. Para mí, para mí, la solución sería John Milton, eso no tengo ninguna duda. Hay que afinar algunas cosas, por supuesto, y yo creo que el tipo es muy abierto a afinar. Por ejemplo, no se sabe, yo lo sé, y voy a comentar esta infidencia, de los primeros que llama Enrique Gómez es a John Milton para hacer una alianza, Uh -huh. y yo cuando me enteré le escribí al senador John Milton, le dije, aquí están los tweets de Enrique Gómez diciendo que apoya el aborto. John Milton cortó eso de plano, dijo, yo no sabía, lamentable. Entonces él está dispuesto a escuchar, está dispuesto a seguir unos parámetros, él tiene sus asesores, él no puede saber todo y de pronto lo están asesorando mal, le puede decir que sí, que es pro, como dicen ahora los muchachos, es muy pro dialogar con el ELN, pero alguien tiene que decirle que no, y pues yo se lo he dicho, a mí no, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, métanlo a la cárcel y ya. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero sí, yo creo que John Milton es el candidato más afín con, o con mi cosmovisión. No sé,
que pueda, digamos, a dónde pueda llegar John Milton en estas presidenciales. Lo veo complicado, ¿no? Pero aún así, cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien o en mis redes sociales, les digo que el candidato más afín es John Milton y que deberíamos votar, unirnos para votar por él, ¿no? Ya no sé Claro, en no, segunda vuelta, yo sí ya no sé en segunda vuelta porque sí en primera vuelta digo que, de hecho, matemáticamente es imposible que Gustavo Petro gane con la cantidad de votos que sacó en las elecciones pasadas. Y si más personas salen a votar por un candidato que no sea él, más difícil la va a tener para ganar en primera vuelta. Es que esto es matemáticamente imposible que pueda llegar a ganar en primera vuelta y más difícil, digamos, para Fico llegar a ganar en primera vuelta, ¿no? y estamos sacando conclusiones y cifras y cálculos de lo mismo, de la gente que está engañándonos. Ujú. Las encuestas salen de los grandes medios, de los que nos quieren manipular y nosotros seguimos, lo sabemos, pero seguimos creyendo en las encuestas, en lo que diga RCN, en lo que diga Caracol, en lo que diga El Tiempo, los grandes medios de comunicación. Entonces, ellos sacan un titular y nosotros como ovejitas seguimos yendo por ahí. Sacan una encuesta, y hacemos nuestras cuentas. Yo conozco gente que saca calculadora y entonces ese es el techo de Petro, entonces en segunda vuelta va no sé qué, no sé qué. Nos siguen guiando nuestra conciencia. Yo pienso que la solución es votar por el mejor. Esa es la única solución, sin mirar encuestas. Debemos apagar los televisores y votar por nuestro candidato. Sí, yo también opino exactamente lo mismo y pareciera que los medios de comunicación son los que colocan o han colocado tradicionalmente Sí, presidente, ¿no? Ellos son los que dicen quiénes son los que están punteando en las sí. encuestas y ustedes van y miran esas encuestas con qué porcentaje de público lo hicieron o con qué cantidad de público lo hicieron, no que con 1.200 personas, 1.300 personas en un país con 50 millones de habitantes, ¿no? Las ¿Qué mismas locura es eso? encuestas, las mismas encuestas. Yo no hubiera votado nunca por María Fernanda Cabal como presidente, pero ella era la ganadora de las bases de derecha, entre comillas, del uribismo, indiscutible. Ujú. Y gana, gana este tipo, Zuluaga. No, El hágame el único objetivo favor. de Zuluaga fue sacar a Cabal de la fórmula y Cabal Claro, obediente también, de ¿no? Uribe, de Uribe. Y yo lo publiqué, yo dije, me muero de las ganas por ver cómo va a ser Uribe para cerrarle el paso a María Fernanda Cabal. O sea, yo me muero de las ganas de verlo. Quiero ver cómo lo va a hacer. O sea, yo estoy aquí y veo el circo allá. Quiero ver cómo lo va a hacer. Porque el candidato obviamente era cualquiera que pudiera ser desechable. Pues, el mejor era Oscar Iván Zuluaga, Oscar Iván un Zuluaga. payaso que hizo las ridiculeces más grandes del mundo. María Fernanda hubiera dado una buena pelea. Y yo se lo dije a ella. Nosotros, pues yo creo que somos amigos. Ella está muy brava conmigo porque todo lo que yo le he dicho, porque yo se las he dicho, pero son los amigos. Me parece terrible que estés aliada con Uribe, me parece terrible que salgas a hablar bien de Uribe sabiendo la clase de bandido que es. Me parece terrible que estés por el Centro Democrático. Deberías haberte lanzado sola y pucha, mucha gente, yo te hubiera seguido. Yo Si también. quitas, si quitas Aunque esas vainas, las... ella es muy pro gay. Ujú. Ella es muy pro gay. No, y Entonces yo ahí, digo, no sé si usted sepa, pero por ejemplo, cuando se votó en el Congreso por la ley chancleta, propuesta por Paloma Valencia, ella también salió de respaldo de su amiga, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Y por otro lado, la posición que tiene María Fernanda Cabal con respecto al aborto es la misma que tiene Uribe, que es la misma que la tiene misma. casi todos los tibios aquí en Colombia. Es que María Fernanda es liberal. María Fernanda es muy liberal. Y ese es su error. Pero ella no es de izquierda. Eso sí lo tengo muy Y claro. aparte, Pero, Y aparte, ah, hay otra cosa también muy importante, es que cuando María Fernanda Cabal, en los últimos 4 años que perteneció al Senado, no hizo parte, como John Milton Rodríguez, ¿cómo es que se llama esto? De la bancada ah, provida. sí, Ella no hacía parte de la no, bancada provida. John no, Milton sí, y hay hartas, y dentro del mm, Centro Democrático también hay personas que hacían parte de la bancada provida, claro, pero ella claro. no. No, no, porque ella está a favor del aborto y lo dijo. Y lo dijo. Entonces, esas son las cosas que María Fernanda, pues para mí la empañan, ¿no? Porque ella es pro gay. Ella vivía recriminándome que yo decía, no, momentos que yo no estoy hablando de asesinar gays, ni llevarlos a fusilar, ni nada de esa cosa, pero no me parece que se deba aplaudir ese tipo de cosas. Legislar a Ella favor sí, de ellos. ella le parecía divertido.
Ella es muy liberal. Muy liberal. Ella es muy liberal y pues es una lástima, ¿no? Pero es una lástima. Ella hubiera sido una buena candidata al Centro Democrático, pero ahí le hicieron el conejo, medio protestó un poquito y se cayó. ¿Y ya? Lástima. ¿Mm? Yo creo que así va a seguir pasando y lastimosamente ahorita Sí. yo veo que ellas son las que están coaptando, secuestrando la nueva intención de una derecha de verdad. Que hay otro Claro. problema que yo también estoy viendo. Ese es el problema. Ese es el problema. Reunirse con Fico, la fotico con Fico, con Char. Con Char, sí. No, Yo, pero, Dios mío. Dios mío, ¿esto qué es? Cuando María Fernanda, por simple cálculo político, debería haberse alejado de ese par de bandidos y cuando la llamen, dice, sí, Federico, sí, no sé quién, tú eres muy querido, pero yo no comparto ciertas cosas y dejar el tema así y ya salirse de ese tema. Pero pues ella busca cuota burocrática, por supuesto, no aislarse, como me cuentan en los círculos de ella, que dice es que María Fernanda no podemos dejarla aislar, o sea, tiene que comer de la torta, tiene que comer del ponqué burocrático, y pues ahí es donde ya no le juego yo a eso. Bueno, señor Ricardo, le agradezco muchísimo por esta charla, por este diálogo. La he pasado bien. Yo creo que se han hablado muchas cosas interesantes y a las personas que han estado conectadas todo el rato les agradezco también muchísimo. Esta conversación va a ser subida posteriormente a mi canal de YouTube, así que les agradezco a todos su acompañamiento. Le agradezco mucho, señor Ricardo Puentes, por haber estado aquí con nosotros y espero no sea la última vez. No, muchísimas gracias, muy honrado estar aquí nuevamente, Santiago, muy chévere la charla. Muchas gracias por la invitación y Listo, un saludo a la audiencia. listo. Y bueno, señores,